Empezamos ahora. Muy buenos días. Bueno, como decían hace un rato atrás, yo también muy contenta de esta oportunidad, de esta posibilidad que se nos abre como universidad de ir avanzando en lo que es la inclusión desde el punto de vista de la discapacidad. Es por eso que, bueno, hoy quiero hacer una primera introducción a lo que es la temática de inclusión, pero desde el punto de vista específico de lo que es la discapacidad. Bueno, presentarme, varios me conocen, mi nombre es Tatiana López, yo soy asistente social, tengo a cargo el área de bienestar estudiantil y además desde el año 2017 aproximadamente encargada del programa Incluye UCR. Bueno, el programa Incluye UCR tiene como objetivo poder ir articulando distintas intervenciones de las diferentes unidades existen e instancias que existen dentro de la universidad para ir respondiendo a las necesidades y requerimientos que presentan los estudiantes con discapacidad que ingresan a nuestra institución, de manera de ir también favoreciendo lo que es el desenvolvimiento del estudiante en lo que es la dinámica universitaria, es decir, en su relación con sus profesores, con sus compañeros, en general con los profesionales, con el personal de servicio. Es decir, ir poder articular cada una de las unidades para que se vaya dando de manera sin dificultades su desenvolvimiento en la universidad. Ahora, este programa, contarles antes de empezar, existe desde el año 2013 y si bien hablamos de programa, en el fondo, en este caso soy yo la persona a cargo del programa y si bien en ese momento, en el 2013, surge porque justamente ingresa en ese momento un estudiante a ingeniería comercial que tenía problemas para dificultades en su desplazamiento, no sé si ustedes se recuerdan. ¿Ya? Y de ahí surge la importancia de poder ir abordando finalmente cómo íbamos respondiendo a varios requerimientos que el estudiante tenía, sobre todo en lo que se refería a accesibilidad en los espacios. Ahí nos integramos a la red de SIC, que es la Red de Educación Superior Inclusiva de la región de Coquimbo, donde están participando diferentes instituciones de educación de la región y donde hay instituciones que efectivamente llevaban un camino ya recorrido respecto a esta temática. Y ahí fuimos generando cómo entrevistar al estudiante, cómo ir articulando el poder, dependiendo de los requerimientos y necesidades que tenía, cómo ir articulándonos internamente para ir. Inicialmente este programa básicamente lo que incorporaba era tutorías, apoyos de compañeros, de estudiantes pares de él, y específicamente viendo cómo finalmente el estudiante llegaba. La incorporación al programa es totalmente voluntaria, por lo tanto, si bien, por ejemplo, hemos tenido a lo largo del tiempo estudiantes, por ejemplo, con TEA, con trastorno del espectro autista, el hecho de participar y de requerir apoyos al ser voluntario, obviamente hay muchos estudiantes que no formaron parte del programa, sobre todo porque hay ciertas discapacidades que los estudiantes prefieren no declarar porque todavía existe mucha discriminación al respecto. ¿Sí? Una consulta, ¿es correcto hablar de discapacidad o de capacidad de tipo? Eso es una de las cosas que hoy día vamos a hablar. Porque como está, sí, eso viene dentro de lo que vamos a comentar. Para empezar, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué es para ustedes discapacidad? Que me pudieran decir qué es lo que han escuchado, si hay algún concepto que está asociado, alguna idea. Si es que ustedes pueden irme comentando qué es lo que saben acerca de la discapacidad. Yo entiendo que son alguna persona en realidad que tiene unas capacidades diferentes. Eso es lo que entiendo, que puede tener carencia de algo, pero en realidad la definición es decir, oye, personas con capacidades distintas. Ya, Eso es lo que he escuchado, distintas, diferentes, ¿ya? Aquí vamos a ir construyendo finalmente un concepto acerca de la discapacidad. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a la discapacidad?
¿no? Bueno, la idea es que tenemos que tener claro que primeramente la discapacidad, el concepto como tal, es un fenómeno bastante complejo y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿ya? Pasando de un modelo que era netamente biológico, donde un poco tiene que ver con lo que mencionaba Cristian, ¿cierto? Que tenía que ver con que nos enfocábamos en la persona, en el individuo, y nos centrábamos de alguna manera en lo que necesitaba esa persona para rehabilitarse y poder adaptarse a la sociedad o al contexto en el cual estaba inserto. Por lo tanto, era un modelo netamente biológico, rehabilitador, donde nos centrábamos en lo que no podía hacer esa persona, es decir, en lo que, entre comillas, le faltaba para ser normal y adaptarse a la sociedad, al contexto en el cual se desarrollaba, ¿ya? Pero a lo largo del tiempo, ese modelo ha ido cambiando, pasando a un modelo o a un paradigma más bien social, con enfoque de derechos. Tatiana, disculpa que te interrumpa, pero como estamos todos aprendiendo, si tú te pones un poquito más atrás, las personas de Zoom te ven. Ya. No te ven. Acá. Eso, sí. Así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que implica este nuevo modelo? Dijimos antes que netamente el paradigma anterior se centraba en la persona, en el individuo que tenía una condición específica, biológica, una condición a lo mejor de salud, que finalmente había que rehabilitar para que se adaptara al contexto, a la sociedad, ¿cierto? Y se pudiera desarrollar. Pero cambia totalmente ese modelo a uno social, donde dice que la persona efectivamente tiene una situación particular de salud, ¿cierto? Que puede ser física, cognitiva, intelectual, sensorial, ¿cierto? Y al no poder participar en la sociedad, en su contexto social, y el no poder ejercer sus derechos, perdón, ahí me enredé, de nuevo. Finalmente, en este modelo nos centramos en que la persona o la discapacidad se va a generar cuando la persona no puede participar plenamente en la sociedad. ¿Y por qué no puede participar plenamente? Porque hay barreras. Así, para que se entienda. Zulma Guevara dice, es una condición, por el chat. Sí, bueno, sí, efectivamente es una condición, pero esa condición se va a hacer evidente cuando efectivamente hay barreras en las cuales no trabajamos y por lo tanto la persona no se va a poder desarrollar plenamente en los distintos ámbitos de su vida. En el fondo, en conclusión es eso, ¿ya? A diferencia de lo que se decía antes, que finalmente nosotros a la persona teníamos que rehabilitarla para que se adaptara. ¿Qué es lo que dice el nuevo modelo? Que finalmente en la medida que nosotros eliminemos las barreras que existen en el entorno, esa condición o esa discapacidad no va a ser evidente, o sea, la condición de salud la va a tener, pero el hecho de participar o no va a estar condicionado a que nosotros finalmente vamos disminuyendo o vamos eliminando las barreras que existen en el entorno, ¿ya? Porque esas barreras son justamente las que van a impedir o dificultar su participación. Por lo tanto, la discapacidad, como decían en el chat, efectivamente es una condición, pero que va a resultar o que se va a hacer evidente en esta interacción que tiene la persona con su entorno, ¿cierto? Cuando esta persona empieza a interactuar con el entorno y encuentra estas barreras, se va a hacer evidente esta condición, que sería la discapacidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, está bien hablar de la palabra discapacidad. Sí, y así lo vamos a ver. Recapitulando, entonces, abandonamos la idea de que es una patología individual para cambiar a un modelo social, donde nos tenemos que preocupar las barreras que les impone el entorno, ¿cierto? Y que finalmente van a dificultar esta interacción que tiene el individuo con su ambiente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos, porque podemos hablar de inclusión desde la perspectiva de género, ¿cierto? Cuando hablamos de las etnias,
Pero cuando hablamos de inclusión, desde el punto de vista de la discapacidad, la inclusión tiene que ver justamente con eliminar esas barreras, ¿ya? Que pueden ser sociales, culturales, de accesibilidad, ¿cierto? Entre otros. Y que obviamente, ¿para qué vamos a trabajar la inclusión? Para que esa persona pueda tener una participación efectiva. Por lo tanto, también tiene que ver con el respeto de los derechos de la persona, ¿ya? Entonces, la inclusión justamente va a tener como objetivo ir eliminando o disminuyendo estas barreras que tiene que enfrentar la persona. ¿Ya? Y bueno, cuando hablamos de inclusión desde una perspectiva del derecho, y que ya nos estaban preguntando hace un rato, bueno, ¿está bien decir discapacidad o no? Justamente en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad se dispuso que el término adecuado para referirnos a una persona con discapacidad es persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad. De las dos maneras es correcto. Yo les comentaba en un taller anterior que por ahí yo, bueno, en esta semana de inducción hicimos un taller sobre inclusión donde me tocó hablar desde la perspectiva de la discapacidad. Un estudiante me decía, pero ¿sabe qué? No me gusta decir la palabra discapacidad, encuentro que es discriminatorio. Entonces yo a él le explicaba que en realidad, claro, para algunos puede resultar o pensarse que igual no es lo correcto hablar de persona con discapacidad, pero justamente en esta convención se llegó al acuerdo y ellos así, las personas con discapacidad que participaron de esta convención, acordaron que esa fuera la forma en que finalmente se les llamara. Así que en ese sentido no hay ningún problema ni tampoco hay que asustarse cuando usemos estos términos. Ya, por lo tanto, volviendo a este modelo del cual les hablaba hace un rato, la persona con discapacidad va a ser aquella, como mencionaban recién, aquella que de acuerdo a su condición de salud física, ¿cierto?, psíquica, intelectual, sensorial, cuando hablamos de, en este caso, Tamara, que tiene una discapacidad sensorial, u otra, cuando interactúa con estas barreras de actitudes ambientales, va a presentar restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. ¿Ya? La persona con discapacidad finalmente va a ser aquella que, dada su condición, al interactuar con las barreras, se les van poniendo restricciones en este ejercicio de sus derechos y en esta participación en la sociedad. ¿Ya? ¿Algún comentario está ahí o vamos bien? Ustedes me levantan la mano si hay algo que no se entiende. Aquí, ¿Tatiana? Sí. Quizás para aprovechar como de contarle un poco, que le conté en el pasillo un poco a Pablo, que ayer tuvimos la oportunidad de conocer a Tamara y la tuvimos en el taller que se le da a los estudiantes nuevos, específicamente sí me hizo cargo del proyecto educativo. ¿Sí? Para contextualizar un poco, estamos haciendo los talleres de Explanada R, por lo tanto no hay nada visual. Si lo vemos desde la perspectiva de Tamara, no había nada visual, por lo tanto teníamos que ajustarnos a su necesidad y llevarle material que ella pudiese manipular para que fuese entendiendo cómo iba el taller. De manera general, trabajamos con el proyecto educativo, a cada grupo se le pasó una pieza del churi, ¿cierto? Del dibujo grande que tenemos del proyecto educativo, y cada grupo tenía que ver qué creían que significaba eso, cómo se relacionaba con su quehacer profesional, y luego íbamos entre todos armando el rompecabezas. Y voy a hacer circular acá. Ayer utilizamos este material con Tamara, que si ustedes pueden ver tiene la parte del rompecabezas, pero atrás tiene la escritura en braille. Entonces, ¿cómo fue la dinámica? Se iba armando el rompecabezas, lejos de Tamara, donde todos podían ver, y yo a medida que iban armando, por ejemplo, ya, este va a ser el centro, y ya le pasaba la pieza, y ella atrás leía en braille qué significaba. Estaba muy contenta, se sintió muy integrada. De hecho, al tiro pregunté, ¿cómo hicieron esto? ¿Dónde lo consiguieron? Estaba como muy, y ustedes lo conocían. Entonces se sintió muy integrada, participaron muy bien en el equipo. De hecho, unos compañeros se vieron al tiro qué asignatura o qué paralelo tenían en común. Una compañera se ofreció a llevarla, a acercarla a la locomoción, pero ella ya andaba con una compañera que la estaba apoyando.
Así que nos fue súper bien con este material, que también para nosotros fue un desafío. ¿Cómo hacemos que ella vaya, o sea, todos tengan la opción de aprender lo mismo, ¿cierto? A mí me gusta hablar de personas en situación de discapacidad porque ahí hago acento en que es el entorno el que está, entre comillas, discapacitado como para atenderlo, ¿sí? No tuvimos ningún problema, yo la tuve que llevar a pase, porque no, justamente, entonces fuimos conversando, y yo sé que en ese momento de la salida, yo le pregunté cosas, si ella era ciega desde su nacimiento, no hay que tener miedo, sí, porque uno de repente dice, como, ¿qué les digo? Personas de discapacidad visual, sensorial, ¿cómo? Para tratar de que no se sientan mal. Y este material físico nos sirvió harto. Sí. Contarles también que nosotros aquí solicitamos la ayuda de la escuela que está en Serena, Luis Braille, que está en 4 escuelas con Balmaceda, tienen una disposición de oro, ¿sí? Esto lo hicieron de manera gratuita, el hecho de escribir las frases, nosotros, como no hay una manera de pagar, nosotros le estamos retribuyendo dándoles con materiales, ya de hecho le dijeron que para la próxima ojalá nos pudiéramos llevar unos carriles de tinta, que siempre, entonces están muy atentos a hacer cualquier tipo de alianza donde ellos puedan ayudar, y bueno, Tamara salió de ese colegio, hizo la básica y de hecho como que la conocen. Así que esto, si acaso quieren hablar, este es el material que utilizamos ayer por lo menos con ellos. Justamente, Catherine, de eso vamos a hablar, de cómo ir utilizando material específico de acuerdo a los requerimientos que ella presenta. Bueno. Una pregunta nomás. ¿Está bien las definiciones de los organismos internacionales? ¿No? Una aclaración, porque claro, la comisión vamos a decir, bueno, Tamara, es que no sé quién es Tamara, referimos a ella, debiéramos llegar a referirnos como nos referimos a todos nuestros estudiantes, por Tamara, porque ya después no va a ser necesario hacer situación de discapacidad, pero ella es ciega. Sí, porque también ahí había una consulta respecto a los profesores, porque en situación de discapacidad es distinta, ¿sí? Puede ser sorda, ¿entiendes? Entonces, ella es ciega, sí, no hay eufemismos con eso. Eso también lo vamos a ver, es que por eso vamos a ir, no se preocupen, que todo eso lo vamos a ir mencionando. Bueno, esta es súper importante, que la inclusión no es una cuestión de buena voluntad. ¿Y por qué no es una cuestión de buena voluntad? Porque, como decíamos recién, hay una serie de normativas internacionales, nacionales e incluso a nivel institucional a las cuales nosotros debemos ir respondiendo. Por ejemplo, tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Imagínense, esto es desde el año ya 1999, fue ratificado por Chile en el año 2002, pero nosotros debemos ir respondiendo a estas normativas. También está la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también fue acordada el año 2006 por las Naciones Unidas, pero la ratificó Chile en el año 2008. Y aquí es donde se habla de nuevo enfoque y cambio de paradigma, donde se pasa de este paradigma que era más asistencialista a un enfoque de derecho. Si ustedes pueden ver, obviamente hay toda una serie de normativas que nos van exigiendo como institución, como país, y respondiendo a los requerimientos, en este caso como universidad, de nuestros estudiantes, a la diversidad de estudiantes que están ingresando. También tenemos la ley 20.422 del año 2010, ¿cierto?, de nuestro país, que establece normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Rescaté el artículo 39, porque aquí en específico dice que las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad. Nosotros como universidad del año 2019 tenemos ingreso especial, hace no mucho, ¿ya? Y esta ley es del año 2010. En este mismo artículo se dice que se debe adoptar los materiales de estudio, que es como justamente lo que nos mostraba Catherine, ¿cierto?
materiales adaptados a los requerimientos de nuestros estudiantes y adaptar también los medios de enseñanza para que dichas personas, para que estos estudiantes con discapacidad puedan cursar las diferentes carreras. Incluso no debiera haber restricción para el ingreso a ninguna carrera de las instituciones. Y así está establecido, por eso me quise marcar en especial ese artículo. Bueno, tenemos otras normativas como la ley 20.609, conocida como la ley Zamudio, que aquí específicamente se habla de medidas contra la discriminación, ¿cierto? En todos los ámbitos. O la ley también, la 21.015 del año 2018, donde se habla de inclusión de personas con discapacidad en lo laboral, ¿cierto? Donde a lo menos debiera existir un 1% de funcionarios para algún tipo de discapacidad, un 1%, que es la nada. Y que obviamente en ese sentido también tenemos que ir avanzando. Y bueno, más recientemente, del año 2018, la nueva ley de educación superior, donde también, si ustedes se fijan, ahí se habla de promover la inclusión de los estudiantes en las instituciones de educación superior, donde se debe velar por la eliminación y prohibición de toda forma de discriminación arbitraria. Y también el sistema dice que debe promover la realización de ajustes razonables para que se permita la inclusión de las personas con discapacidad. Así de específica es la ley, ¿ya? Por lo tanto, por eso, cuando recién en las diapositivas de atrás hablamos de que no es una cosa de buena voluntad, no es una moda, o sea, tiene que existir el compromiso y la participación de toda la comunidad universitaria, de los académicos, de los profesionales, de los estudiantes, es decir, de todos, compromiso de todos, ¿ya? Y tenemos que trabajar en conjunto, como decíamos hace unas diapositivas atrás, para eliminar efectivamente o disminuir estas barreras que en este rato existen en el aprendizaje de los estudiantes que ingresan y que presentan algún tipo de discapacidad. Para eliminar esas barreras, no solo también en lo que se refiere al aprendizaje, sino también en lo que es la participación de ese estudiante en la vida universitaria en general, en deporte, en cultura, que pueda participar en todos los ámbitos de un voluntariado, es decir, no debiera encontrar barreras para hacer y desarrollar plenamente su vida universitaria. Obviamente, de acuerdo a los requerimientos que él necesita, y esa, como decía, es responsabilidad de todos. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, comentarles también que, como les decía hace un rato, a nivel institucional también, a partir del año 2014, la universidad forma parte de la REDESIC, y justamente se integra la REDESIC para ir aprendiendo respecto al tema de la discapacidad, de la inclusión, y particularmente desde el año 2018 me toca asumir la coordinación de la red. Ya actualmente tengo a cargo la red, y la importancia de poder participar de ella es que, como decía hace un rato, hay instituciones que ya llevan un camino recorrido en estas temáticas, y lo importante es que podemos compartir experiencias y obviamente ir avanzando en lo que es la inclusión de estudiantes con discapacidad en nuestras instituciones. Así que en ese sentido también contamos con ese apoyo, en caso de requerirlo, también lo hemos conversado con PASE, ¿cierto? De poder ir viendo de qué manera podemos ir apoyándonos en cosas que ellos ya vienen haciendo desde hace bastante tiempo. También la universidad participa en la red de universidades del G9, donde también se trabaja las temáticas de discapacidad e inclusión. Y bueno, más recientemente, el año 2021 se aprueba la política de inclusión en nuestra institución, y que es para nosotros un paso muy importante, porque obviamente la política nos permite también tener un respaldo respecto al trabajo que se está haciendo, no solo en discapacidad, sino que en estas 4 líneas que se establecieron para ir haciendo efectivo el que realmente seamos una universidad inclusiva. Y estas líneas tienen que ver con género y diversidad sexogenérica, interculturalidad, desigualdad, brecha socioeconómica de los estudiantes UCN,
y necesidades educativas especiales y situación de discapacidad. Es decir, ahí se establecen las 4 líneas fundamentales sobre las cuales debiéramos trabajar sobre inclusión. Disculpa, Tatiana, ¿esta política de inclusión del 2021 está ya disponible? No está, o sea, se las vamos a compartir, pero no está publicada en nuestra página, que era lo que conversábamos ayer. Falta socializarla, falta hacerla, como dice Carmen, falta que se vaya enriqueciendo, porque finalmente una política tiene que ver con eso, con el aporte desde todos los ámbitos a que finalmente también se aterrice, se haga efectivo. Así que ese es un desafío también para nosotros. Contarles también que me tocó formar parte de la comisión que trabajó en esta política. También trabajó Valeria, recuerdo, dentro de las personas que se encuentran. Ahora vamos al lenguaje inclusivo, que es lo que le está invitando a ustedes. Primero, decirles que por qué es importante utilizar el lenguaje inclusivo. Porque eso nos permite ir derribando barreras, estereotipos, porque todavía está muy arraigado el modelo antiguo, donde asociamos la discapacidad como que a la persona le falta algo, ¿cierto? Con que tiene menos capacidades, y por lo tanto tenemos que hacer algo para que finalmente esa persona se adecue a nuestro ambiente. Por lo tanto, el usar el lenguaje inclusivo nos permite justamente eso. Sin duda contribuir a un cambio cultural, ¿cierto? Y por otro lado, promocionar el enfoque de derechos humanos sin discapacidad, porque no debemos olvidar que las personas con discapacidad, ante todo, son personas, igual que todos nosotros, y como personas tenemos igualdad en derechos. Y eso debe hacerse efectivo. Vamos a jugar una trivia pequeñita, cortita, para ver cómo estamos en lenguaje inclusivo. ¿Me ayudas con la otra? Ahí yo me... Aquí no se preocupen si nos equivocamos, porque la idea es que vamos aprendiendo. Ella es parte de la primera. Exacto. Y se queda grabado. ¿Están listos? Sí, ya, vamos. Vamos a la primera. ¿Cuál creen ustedes que es la expresión correcta? Persona que sufre discapacidad, persona que padece una discapacidad, persona que presenta una discapacidad. La 3. Vamos a ver si está bien. Muy bien. Efectivamente, si ustedes se fijaron en persona que sufre, es como que terrible, que padece. Y todavía hay personas que dicen, ay, pobrecita, es que es discapacitada, o sea, no tiene capacidades. No, es una persona que presenta una discapacidad, una persona con discapacidad, o como dijeron recién, persona en situación de discapacidad. Muy bien. Vamos a la que sigue. ¿Cuál creen que es la expresión? ¿Cuál expresión no es correcta? No es correcta. Persona no vidente, persona ciega, persona con discapacidad visual. No correcta. No correcta. La 3. La 1. No es correcto. La que no es correcta. No es correcta. A ver. La 1. ¿Ya? Aquí dicen la 2, acá dicen la 1 y allá dicen la 3. Vamos a ir. Es muy variado. Ya. A ver, ¿quién más vota por la 1? ¿Quién vota por la 1? Esa no es la correcta. ¿Ya? La 2. ¿Quién vota por la 2? Acá. La 3. Ya. La mayoría dijo la 1. Vamos a ver si está bien. Persona no vidente. Perfecto. Esa no es correcta. Recuerdo cuando tú lo dijiste en una reunión, no se dice no vidente porque
Sí, para que tengamos claro, vidente es el que ve el futuro. Si yo digo no vidente, no ve el futuro, y todo lo ve el futuro. Se dice o persona ciega, eso está bien, decir persona ciega, y también está bien decir persona con discapacidad visual. De esas dos maneras, es correcto, también. Ahora cuando porque está súper arraigado el persona no vidente, pero cuando se nos venga a la cabeza, acuérdense, vidente es el que ve el futuro. No vidente es ciego. La persona es ciega. Y tampoco cieguita, no es cieguita. Ahora, vamos. ¿Cuál de estas expresiones es la correcta? La correcta. Minusválido, persona con discapacidad física, inválido. En la correcta. La correcta. ¿La dos? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya, a ver, veamos. ¿Qué dice Marquito, a ver, ¿qué dice Marquito? Sí, muy bien. ¿Por qué no se dice minusválido? Minusválido que vale menos, inválido que no vale. Entonces es persona. Era la correcta. Ya. Persona con discapacidad. Ya. ¿Cuál de estas expresiones no es la correcta? Persona sorda, persona con discapacidad auditiva, persona sordomuda. Está difícil. Levanten la mano, a ver, ¿quién cree que es la 1? ¿Hay alguien que crea que la 1 no es la correcta? La 2. La 2 no es la correcta. ¿Ya? ¿Quién más? Yo digo la 3. La 3 no es la correcta. Ya, ¿están? ¿Entre cuáles están? Entre la 2 y la 3. Ya, levanten la mano lo que dice que es la 2. Voy a hacer Ya, es la 3, levanten la mano. Ya, vamos con la 3. No es la correcta. Muy bien, no es la correcta, está bien. Pero efectivamente, sí, efectivamente se dice persona sorda, persona con discapacidad auditiva. ¿Y por qué no sordomuda? Porque antes se usaba, porque se decía que un sordo era mudo porque no hablaba. Y en realidad, claro, no, puede que no haya desarrollado ese lenguaje, ¿cómo se dice? Oral. Claro, pero no es sordomudo, él es una persona sorda. Se puede comunicar. Claro, se puede comunicar a través de la lengua de señas. Por ejemplo, no sé, puede leer los labios, ¿sí? Ya. Ya. Vamos a la otra. ¿Cuál es la expresión, cuál es la expresión correcta? La correcta. Personas con capacidades diferentes, persona con discapacidad, discapacidad. Las dos. La correcta. Aquí vamos a responder lo que decía Cristian, personas con capacidades diferentes. Años atrás se decía que era persona con capacidad diferente, pero eso ya no es así. ¿Ya? Y más ratito vamos a ver un video donde hablamos de las capacidades diferentes. Es una persona con discapacidad. Muy bien. Y que esta es la última. ¿Cuál es la expresión correcta? Lenguaje de señas, lengua de señas, lenguaje de señales. ¿Cuál será la correcta? La 1. ¿Ya? ¿Alguien más? La 2. Ya. ¿Quién dice que es la 1? Levanten la mano. Espérate, lenguaje de señas. Lengua de señas. La 3 no es. La 3 no es. Ya, la 3 no es. Ya. Y entre la 1 y la 2, ¿cuál será? Aquí dice la 2. Aquí también dice la 2. Aquí dice la 2. ¿Ya? Bien. En el chat dice Surma 1, Josefina 2, Rocío 2. No sé si Ya. ¿Por cuál vamos? A ver. Vamos por la 2. Es lengua de señas. Es la lengua madre. Es lengua de señas.
Ya, ¿y por qué no lenguaje, perdonando la pregunta? Porque se considera como un idioma específico. Sí. Y como si tú aprendes, por ejemplo, el inglés. El chino es una lengua, el algo La específico seña es una lengua. Es una lengua. El lenguaje puede ser comunicativo. Exacto. ¿Cuál lengua es? En el lenguaje hay comunicación verbal y en la lengua no. Entonces, para que no se olvide, ¿ya? No, ay, me equivoqué. ¿Se puede el educador diferencial? Ya, ahí terminó. Muy bien. Quiero darles un aplauso porque la mayoría. Vamos Vamos, se nos había olvidado estar en el Zoom. Sí, si tienen alguna duda, consulta, pueden abrir el micrófono, pueden escribir el chat. aprovechemos a ver si hay Hay que alguna. evolucionar el aprendizaje híbrido. Ya, vamos a Ya, jugar estamos bien, no hay ninguna consulta por ahora. el video. Ya, ahora para ir reforzando lo que hablamos sobre el lenguaje inclusivo, vamos a ver un video súper cortito que habla justamente de. Partamos de esta base. Todos sabemos y defendemos que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera, pero lo que no sabemos muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Tú eres mi mejor amigo y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, po. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo las mismas capacidades que tú. Ah, sí, pues sí sabía. Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo, Yo no soy mongolita. mutilado o tullido. No me digas zurdido. Yo no soy invidente, cellita, piti o corta de vista. Ni minusválida, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Soy una persona zurda. Yo soy una persona ciega. Una persona con síndrome de Down. Igual prefiero que me digáis por mi nombre. O teniente Dan, más zorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. Como dicen, el lenguaje crea enfermedades. Es súper importante poder usar efectivamente un lenguaje inclusivo. Así como hay lenguaje inclusivo desde género, lenguaje inclusivo desde Sería súper bueno si nos puedes compartir el link del video, decirnos cómo buscarlo, porque tenemos unos grupos de WhatsApp con nuestros profes y creo que es bueno compartirlo con todos. Sí, muy bueno. Sí, volvemos a la presentación. Bueno, justamente ahora vamos a ir en específico viendo el lenguaje inclusivo lo que es correcto o incorrecto, dependiendo del tipo de discapacidad. Hace un rato hablaba de hay distintas discapacidades, ¿cierto? Hay discapacidades físicas, ¿cierto? Para las personas que tienen dificultades para moverse, sensoriales, como es las personas sordas, las personas ciegas. Como dijimos recién, lo correcto es decir persona que tiene o que presenta discapacidad. Lo que no debiéramos decir es que sufre discapacidad, que padece, que son, si te fijas, son verbos que finalmente van haciendo como que qué terrible es tener una discapacidad. Es víctima de una discapacidad, está afectado por una discapacidad. O sea, por ningún motivo usar esos términos. Por lo tanto, en conclusión, persona que tiene o presenta discapacidad. O en situación de O discapacidad. en situación de discapacidad, sí. Después, cuando hablamos de la persona con discapacidad, con persona ciega, podemos decir persona ciega, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad de origen visual, persona con baja visión. Porque también hay personas que no son 100% ciegas, que tienen ver algo, tienen remanentes de visión. Lo incorrecto es decir no vidente, cieguito, invidente, el ciego. ¿Ya? Después,
Persona con discapacidad psíquica, que también puede ser una discapacidad, ¿cierto? Persona con discapacidad de origen psíquico, persona con discapacidad de causa psíquica. ¿Ya? Lo que no debiéramos decir, insano, es trastornado, es maníaco, es bipolar, es esquizofrénico, depresivo, demente. Estas palabras son usadas muy a la ligera, ¿ya? Y muy en lo cotidiano, ¿no? Si ella parece que es media bipolar, ¿cierto? Sí, o no, es como, no, es media maníaca. En una consulta me llama la atención la palabra psíquica. Persona con discapacidad psiquiátrica no es lo mismo, porque psíquica de verdad que nunca lo había escuchado. Bueno, la verdad es que estas denominaciones o estas formas están establecidas, por ejemplo, esto está sacado directamente del Servicio Nacional de la Discapacidad, que justamente son los que tienen que ver con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Y de esa manera está definida. Pero, bueno, entiendo esto para un contexto social, digamos, de inclusión, porque en la parte médica todavía usan bipolares, esquizofrénicos, depresivos. Es que sí, lo que pasa es que ese es un diagnóstico, lo que decíamos la otra vez, decíamos, a nadie le dicen, oye, el diabético, ahí viene, no sé, el hipertenso, no sé, o sea, no debiera ser. Lo que pasa es que efectivamente existen trastornos psiquiátricos. Sí, ahí tenemos el bipolar, y hay diferencias entre los trastornos con un enfoque más bien emocional, más bien conductual, etc. Y existen otros, por ejemplo, la depresión, ¿cierto? Es no es un trastorno, pero se trata de una enfermedad psíquica porque incluye el malestar subjetivo, psicológico, sí, quizá de repente no hay nada físico. Por eso se pone como ciclo, cualquier cosa o perturbación que implique la mente humana. Entonces, es aquí donde está la dificultad, en la parte superior del cuerpo. A eso se refiere con psíquico. Los psíquicos tienen los psiquiátricos y los psicológicos. Dos vertientes que apoyan a tratar trastornos, porque hay trastornos del año, de personalidad. ¿Hablas de trastorno cognitivo psíquico? ¿Hacemos una diferencia? Sí, en realidad lo que pasa es que, claro, hay otros tipos de trastornos que son trastornos del desarrollo neurológico. Y ahí entramos en que es algo como más físico, más que del funcionamiento de la mente. ¿Sí? Pero eso de causa psíquica se refiere a que tiene que ver con cómo funciona la mente. Hay que súper claro. Pero ahí, Katy, una pregunta, entonces, porque a mí cuando recién lo leíste me hacía más sentido con que, por ejemplo, hay personas que tienen trastornos como de aprendizaje. O que, pero eso sería otra cosa. Ay, pero eso, esto no es esto. Ahí me quedó una duda. No, cognitivo es la salud mental. No, es cognitivo, tiene que ver con los hijos. Esto es la mental que tiene que ver. ¿Y eso cómo se llama? ¿Ah? Cuando es, por ejemplo... Persona con discapacidad cognitiva o... cognitiva. Sí, cognitiva, que normalmente son las personas que están asociadas a un trastorno más limítrofe. Exacto. Como desde el punto de la inteligencia. Exacto, y nos podríamos más aprendizaje. Bueno, después está la persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad de origen intelectual. Y lo que no es correcto decir es retardado, mongólico, retardado mental, retrasado mental. Que también varios de estos términos, antiguamente, sobre todo, es el mongolito, pobrecito, no, si es retardado mental. ¿Ya? Entonces, obviamente la importancia de poder utilizar adecuadamente el lenguaje tiene que ver justamente con que el lenguaje también discrimina. Entonces, es súper importante poder conocerlo. Y aparte que la mayoría de las cosas inadecuadas e incorrectas que aparecen ahí se hacen por lo general dentro de una interacción como dañina, de querer hacer daño al otro. Oye, claro, es como parte como del bullying. Si nadie le diría a su amigo, oye, cieguito, no siempre se hace con un menoscabo del otro, el menoscabado. Una cosa que les quería comentar, que todavía acá en nuestra universidad tenemos letreros que dicen minusválidos. Entonces, igual una tarea y una forma de poder ir aportando es pedir que se cambien esas letreros. Sí, yo vi acá, no quiero acusar, pero... ¿A dónde vamos a ir a reclamar ¿En esta escuela? Sí. Hay un ascensor que dice minusválidos. Hay un baño, hay un baño también que dice para minusválidos.
Así es bueno porque ahora nosotros vamos a tener otra mirada. Claro, claro. Entonces, pero yo eso ya lo había dicho a servicios y había dicho que había que cambiarlo. Entonces hay que... Se refuerza la idea. Y eso es importante porque eso también forma parte de la eliminación de barreras. ¿Ya? Ya, vamos por el segundo video. En el día a día sabemos cómo actuar y comportarnos, pero algunas veces, al tratar con personas con discapacidad, hacemos todo mal. Buena, compadre. Oh, sorry, ¿me agacho? No, si querés me paro yo. Oh, ¿y si lo hacemos así? Ya, pues. Para saber cómo tratarlos y cómo no, quiero mostrarte algunas situaciones típicas donde muchas veces, por intentar ayudar, hacemos todo lo contrario. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda. Sin embargo, algunas no la necesitan o simplemente no la quieren. Para no meter la pata, la regla de oro es siempre preguntar antes de ayudar. Yo le voy a ayudar a cruzar, ¿ya? No, pero es que no lo necesito. No se preocupe, no es ninguna molestia para mí, en serio, venga. No, señor. Venga, no se preocupe. Pero amigo, vea lo que hace. De nada, de nada. Listo, calle cruzada. Es que yo no quería cruzar, yo estaba esperando a alguien. Ah. De nada. La ayuda, si es necesaria, siempre será bien recibida. Por ejemplo, si te encuentras con alguna persona con discapacidad auditiva, habla de manera clara, pronunciando bien las palabras. No exageres. Buenos días. Hola, ¿cómo puedo ayudarlo? Gracias. Te digo de mejor si cuando hablas normal. Don Toño, tiene que hablarle en señas. Ah, como la señorita de la tele. Hola. Hola. ¿Necesitas algo? Uva. Una fresca de verdura, verdura. Choclo. Lechuga. Pepino. Plátano. Yo ayudar. Los. Ayudar. La mejor forma es hablarle a las personas con discapacidad igual como lo haces con cualquier otra. Por ejemplo, si estás con una persona con discapacidad intelectual, trátala con el respeto que se merece. No la ignores. Buen día. Hola. ¿Qué se van a servir? Mira, yo voy a querer el menú del día, por favor. Ok, ¿y para ella? Pregúntale a ella. Es que le hablo. O sea, ¿le hablo? Hija, lo que pasa es que el señor Garzón es un poco tímido y le da vergüenza preguntarte qué quieres comer. Cuéntale tú qué quieres. ¿Hay arroz con pollo? Sí, claro. Entonces, un menú del día y un arroz con pollo. Perfecto. Se los traigo enseguida. ¿Permiso? Gracias. Gracias a usted. Recuerda, la mejor forma de ayudar es siempre el respeto. No se necesita ser un experto, solo se necesita la buena voluntad de hacerlo. Comparte este video para que todos avancemos en la inclusión de las personas con discapacidad. Estos videos son gráficos, aquí se refleja claramente de que finalmente lo más importante es no olvidar que son personas, que tenemos que relacionarnos con respeto, que tenemos que preguntar si necesitan ayuda. Lo mismo en el caso de los profesores, de qué manera también, qué es lo que necesitan, ¿ya? No tener miedo a preguntar. Vamos a ir aterrizando. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí. Como compartirles la experiencia con Tamara, lo que yo he podido identificar de ella, que digamos que hice lo mismo con todos los otros estudiantes, ella le molesta mucho que le pregunten tanto también. Entonces yo he tratado, como al principio obviamente tenía que preguntarle algunas cosas, pero también ahora le estoy dando su espacio, porque también puedo conversar con Cari, que la estaba acompañando, y ella me transmitía lo mismo. Entonces lo que ella no quiere es sentirse diferente. Entonces, como compartir eso para que cuando esté en la sala le hablemos tal cual, lo hacemos con todos los demás, porque ella además es sensible, percibe cosas a pesar de que no está viendo, ella lo percibe porque tiene otras posibilidades de percepción y se da cuenta. Entonces, y eso como que le molesta y se pone nerviosa a veces un poco. Entonces, al menos lo que yo he hecho ahora
es como de tratar de irle dando ese espacio, de que ella sabe que estoy, que si necesita algo está, pero tampoco andas encima de ella como sobreprotegiéndola, porque por otro lado ella es súper autónoma, es súper independiente y ese es su carácter también. Entonces como me hizo un poco el video cuando la vi, que a lo mejor en esto de que nosotros todos ahora la queremos acoger y ayudar, ella también de repente siente que es demasiado. ¿Sí? Entonces como transmitirle eso, que fue como lo que he podido percibir en esta... Yo creo que en una primera instancia, como decías tú, es súper bien preguntar, porque obviamente para todos era nuevo, finalmente cómo ir conociendo lo que necesitaban, pero indudablemente tenemos que darle también ese espacio. Ella yo creo no va a tener dificultad en decir si algo no entendió, si quiere preguntar, si necesita ayuda, porque como dices tú, ella es muy independiente y justamente como lo hemos visto anteriormente, tenemos que fomentar eso, tenemos que potenciar la autonomía y la independencia que ella ya trae desde la escuela Luis Braille, del Liceo Escrivá de Balaguer, donde ella estudió. Entonces, justamente la idea es ir potenciando cada vez más, ahora en este ámbito, esa independencia, esa autonomía. Estas son recomendaciones bien generales respecto a cómo, respecto al trato con estudiantes, con personas con discapacidad visual. Por ejemplo, presentarse e identificarnos en nuestro rol, ¿cierto? Eso, bueno, ya nos tocó hacerlo en las inducciones que tuvimos con ella, ¿cierto? Soy la jefe de carrera, soy la asistente social, dar el nombre. Si ella llega a un espacio, si la citamos a una reunión y hay otras personas presentes, indicar si hay otras personas presentes. Bueno, Tamara nos acompaña el jefe de carrera, ¿cierto? El profesor de matemáticas. No utilizar palabras como aquí, esto, aquello. O sea, Tamara, siéntate acá. Esto, Tamara. No, porque obviamente no nos va a ver. Y por lo tanto tenemos que usar otro tipo de términos que apunten más bien a la orientación espacial. Por ejemplo, a tu izquierda te puedes sentar, hay una silla, a tu derecha hay una mesa. Ese tipo de orientación. No reemplazar el lenguaje verbal por gestos. Ya que sean un complemento, no podemos decir si ella nos pregunta algo, porque no nos va a ver. O sea, sí, está bien, claro. Por lo tanto, no reemplazarlo. Usar ambos si estamos acostumbrados a usar mucho los gestos. En relación a eso, igual, ayer en el taller, como era un taller obligatorio, tienen que tomar la asistencia se hace a través del celular. Ahí yo me acercaba y le preguntaba si requería ayuda. Entonces me dijo, sí, voy a necesitar para la asistencia y evaluación. Porque ella tiene su celular y lo utiliza muy bien porque tiene un sistema como de accesibilidad. Pero claro, escanear, alguien lo tiene que hacer, entonces ahí siempre ojalá dentro del grupo que ella vaya a estar, y los niños muestran mucha disposición a ayudar en todo. Sí, y eso es súper importante, el trabajo colaborativo que se pueda dar con los demás estudiantes, donde también el resto de los estudiantes puedan sentir un poco ser la visión, que en este caso el sentido que no tendría ella. Perdón, también solo quería apoyar la idea de Katy respecto de que teniendo una lógica lo más descriptiva posible le permite justamente a Tamara identificar sus necesidades, ¿no? Sí. Por ejemplo, necesitamos escanear la asistencia, ¿cierto? Etcétera, y se da cuenta cuando yo describo lo que puede necesitar para desarrollar la acción. Exacto. Entonces, una de las cosas que más nos ha señalado justamente eso, lo más descriptivo posible es la forma de vincularse, dialogar, explicar, etc. Justamente esta es una de las cosas que mencionamos acá. Bueno, en espacios masivos dar preferencia para el acceso a enchufe. Esto porque, bueno, Tamara usa su computador, que tiene un sistema especial, un lector de pantalla, ¿cierto? Que trabaja con un sintetizador de voz, que es el sistema NVDA. Ese es en el fondo el programa con el cual a ella le llega la información y el sintetizador de voz en el fondo va leyendo lo que ella recibe. Por lo tanto, como usa computador, privilegiar que use espacios en la sala donde pueda conectarse a los enchufes. Lo otro, Tatiana, disculpa, tomando un poco esto del que decía Loreto, de que ella no quiere sentirse el centro de atención, que se siente mal. Entonces, por ejemplo, en el taller que tuvimos ayer con ella, lo hicimos como siempre, lo dijimos, hoy tenemos aquí a Tamara, que no, nada, eso por favor, toda la ayuda para ella, no. Como siempre se hace sin relevarla,
De hecho, solamente el grupo que tenía, ellos se dieron cuenta de la dificultad que tenía, pero nada más, o sea, no hay algo que relevarlo porque ella siente que hay una atención negativa hacia ella, porque como dice, nadie dice, oye, aquí en este grupo hay un TEA o en este grupo hay un diabético, entonces no es necesario relevarlo de todo el curso porque le damos una atención innecesaria y que ella se siente como súper mal. Y en ese sentido, igual es súper importante recalcarlo porque, bueno, ayer hablamos igual en tema de fotografías, en términos, de pronto por querer pensar de que, claro, o sea, estamos súper contentos de que tengamos a una estudiante con discapacidad, pero no, ¿cómo se dice?, exponerla. Porque finalmente ella lo percibe, ella tiene una connotación negativa. De hecho, ella nos dijo, porque nosotros al final de la sesión sacamos una foto con todo el equipo, con los posts de lo que aprendieron, ¿cierto? Entonces ella en un momento dijo así, qué bueno que es grupal porque ahora me sacó fotos. Entonces ella se siente mal, porque como que a ella es un poco. Entonces, claro, yo entiendo que desde la publicidad, comunicación y marketing queremos hacer sentir que estamos atendiendo, pero no es una atención positiva hacia ella. De hecho, dijo así como, qué bueno, ahora voy a poder sacarme una foto en grupo, que me han sacado foto a mí, ¿no? Y ella es ciega, y pero se da cuenta de que solo la está sacando fotos. Y eso. Una consulta ahora que estamos viendo ya. Tengo la costumbre con los primeros ciclos, primeras, digamos, que tocan. Mi primera de clase, parte de la presentación, siempre se va presentando todo, y todas se presentan, y me indican por qué eligieron la carrera, cuáles son sus proyecciones, y uno va viendo ahí, se va proyectando la parte de rendimiento, y ellos se presentan. Y en el caso de lo que escucho ustedes, que debería ser la presentación normal, se lo recomiendan que antes que llegue, le pregunte si ella, una vez que se presente, quiero indicarle al curso de que el tratamiento se quiere una especial, que sea normal nomás que se presente. Igual que el resto. Yo quiero mencionar algo respecto a lo que dice Marco. Nuestros estudiantes ellos han participado ya en unas capacitaciones de migración. Ya se conocen. ¿Qué pasa? Que llegas tú, profesor 1, preséntese. Para ellos, una vez, después, por ejemplo, Cristian no tiene idea que tú hiciste lo mismo. Oye, se lo quiero conocer. Es una lata. Para ellos es una verdadera y soberana lata. No, entonces. Desde el punto de vista de por qué tienen esta carrera, hacia dónde. Sí, pero para eso hay otras formas. No presentarse, que esté cada uno hablando, porque hay otras formas que ellos se conocen y que ustedes vayan conociendo de a poco. Tienen todo el semestre. Entonces, también eso yo lo he recibido de parte de los estudiantes, que lo ven como de nuevo el profesor, entonces ya hay un desánimo también. Pero esta parte que te digo muy cortita, ¿no? O sea, pero está bien, si yo solamente lo digo para que nos coordinemos. Más o menos para ver, claro, para entonces, pero en caso de que tuviera que hacerlo, no debiera ser distinto que el resto, ahí ella no va a tener ninguna dificultad en decir por qué eligió esta carrera, por ejemplo. Es muy interesante, digamos, y muy bueno escucharlo, y yo creo que incluso para el cine y para la orientación de todas las carreras, es súper bueno lo que acaba de pasar, porque fíjate que me estaba poniendo que sería muy bueno que todos los profesores que inician las clases de lunes sepan todos los talleres que han tenido sus estudiantes, todas las actividades que han tenido previas, y incluso las características de aquellas actividades, porque de la única forma podría ajustar, ¿cierto? O saber con qué iniciar o qué no hacer para poder en el fondo enfrentar sus primeras semanas. Claro, ahora yo como secretaria docente, porque les digo a los que la verdad también tengo la información del cronograma, pero no tengo detalles de lo que se ha hecho en aula. Pero eso sería lo mejor. Por eso digo que es bueno que solamente digamos de papel y acá diciendo que es una información relevante. Podemos avanzar si por el tiempo para no perder que esto es importante. Sí. Lo otro, yo quisiera como mencionar que el profesor Patricio Fernández, yo creo que está en el aula, es profesor del paralelo 1, de matemáticas 1, y va a tener la clase con Tamara, o sea, ella va a tener su grupo. Y él tiene clase en la sala 10. Después está el profesor Cristian Morales, que me acompaña acá, en el paralelo 1, en la sala 302. Después está el profesor Marco Ruz, también en el paralelo 1, en la sala 302. Después está el profesor, la profesora Karina Salas,
junto con Josefina, pero Karina es la que tiene la cámara en su paralelo 1, en la sala 203. Después está el profesor, la profesora Paulina Leiva, que tiene clase en el paralelo 1 con Tamara en la sala 203. Y por último, no, ya terminé. Entonces, yo les pediría, porque nosotros vamos a identificar el espacio donde ella se puede sentar. Ella nos pidió a nosotros que se sentara cerca del profesor o de la profesora, cerca y donde haya un enchufe. Esa es la única condición. Entonces, nosotros como profesores podemos mirar dónde está para nosotros indicarle, presentarnos e indicarle, mira, a tu izquierda está o a la derecha, no sé. Pero esa nos pidió ella, porque yo le pregunté si le gustaba adelante, a medio, atrás. Y hacer reconocimiento de sala. Yo los puedo ayudar, pero... ¿Qué la que está pasando? Hoy. Sí. No podemos hacer más de eso. Y ya que tocaste el tema de la sala, o sea, de la conexión al acto, aprovechando ya que llevamos 2 años haciendo las clases virtuales, ya se conversó con ella, empezando ya la entrega de, digamos, de material. Darle también preparar cápsulas para ellos. Yo no he hablado con ella de eso, nada. Y de hecho, yo creo que a mí no me corresponde, tenemos que capacitarnos y la educadora diferencial nos dirá cómo tenemos que adecuar nuestras clases. Entonces, yo por ahora no había nada. El profesor mencionó un punto súper importante que yo creo que es la consideración de Tamara dentro de este proceso. Es importante considerar la área en el sentido que de las clases virtuales teníamos las clases grabadas, pero para ciertos temas específicos yo preparaba mis cápsulas muy precisas para el curso completo. Estaba pensando en el caso de ella, para complementar su aprendizaje, preparar cápsulas que se van a enviar a todo el curso por el máximo. Pero en ese fondo va hacia allá la cápsula. Exacto, no es buenísimo. Que no me va a ver, pero no me va a escuchar. En el fondo, todas las adecuaciones, todos los aportes que se puedan hacer, finalmente tiene que ser pensado que va a servir para todos los estudiantes. Y como decía recién, o sea, no solamente mandársela a ella, sino que al final a todo el grupo curso, porque finalmente sin duda va a ser de ayuda para todos. Claro, pero yo quería poner un punto ahí porque los profesores tenemos la disposición, pero no somos expertos en la adecuación curricular. Entonces, yo creo que es otro momento. Por eso se va a contar con el apoyo de la educadora diferencial también, justamente para irlo guiando en ese sentido. Si es que se requiere también, porque tal vez en algunas cosas no va a ser necesario. Así es. Eso es importante. Sí, porque, perdón, ahí también, por eso que yo un poco para aclarar, porque además tuvimos, por pase, digamos, está muy involucrado también, porque ella viene del liceo parcial. Por eso que nosotros estamos sentados, y porque además nosotros hacemos acompañamiento psicoeducativo, que de hecho virtual, que psicólogo, Adolfo que coordina esa área, entonces en el fondo por eso estamos sentados. Este curso, y por eso que es bueno que esté Tatiana acá, porque sobre todo Tatiana tiene experiencia institucional, ¿cierto? Participa en la red, va a ser súper importante, y la red nosotros también vamos a empujar a vincularnos con otras instituciones de educación superior. Que en algún momento también nos vamos a invitar a usted y a toda la universidad, porque aquí tenemos que caminar todos los días. Pero también en el fondo esta es la primera fase. Ya el curso ya está diseñado, CIMED lo tomó, por eso estamos súper articulados con CIMED también, porque hacer un curso, con certificación se supone, con plataforma, y ahí van a tener todas las invitaciones, además de estas generales, porque ahí está presentando Tatiana, este es un resumen básico general que de hecho Tatiana está replicando esta misma charla, funcionario, hay biblioteca, registro curricular, porque aquí digamos toda la comunidad, pero para los docentes la idea es prepararnos y apoyar desde todas las unidades que estamos aquí pensando en el bienestar de nuestros estudiantes, ¿cierto? Hay que apoyar este y este es el primer encuentro, pero van a ser muchos y particulares, porque para matemáticas se van a necesitar los recursos, para otras asignaturas, y así son poco para comentar. Bueno, para seguir, otras recomendaciones, evitar exclamaciones que les puedan generar ansiedad, como cuidado, no te vayas a caer, uy, que uno tiende a pensar que, claro, como ella nos ve, pudiera tener algún riesgo. Finalmente eso es lo que genera en ellas ansiedad, entonces poner ojo con esas exclamaciones. Utilizar normalmente palabras ver o mirar, porque a veces dice, ya, chao, nos vemos, y dice, ay, dije no, nos vemos, y ella no me ve. O sea, usar naturalmente esas palabras, o sea, no preocuparse de
Para saludar, si la persona no extiende su mano, uno puede coger la suya. Bueno, esto es cuando nos saludamos, digamos, más formalmente. En el caso de Tamara, claro, no nos saludamos de mano. Pero cuando nos toca una persona con discapacidad visual y a lo mejor nosotros estamos extendiendo la mano para saludar, indicar que estamos extendiendo la mano. Elaborar audios descriptivos también para acceso a plataformas digitales. Ahora, respecto a eso de cogerle la mano, yo tengo una duda, porque es como invadir su espacio personal, ¿no? Yo no sé, es como... Es que, en el fondo, cuando si tú estás, o él te extendió la mano... ¿Le puedo decir? Claro, te estoy extendiendo la mano... Sí, no hay problema con eso. Decir, no quiero La de otro siempre pregunta. Siempre pregunta. Sí. Y aparte que ahora con esto de tomarse la mano Claro. entonces yo por lo menos la saludé ese día, así como muy, para que, no así, no así como te pillé, no. Como, Tamara, una consultoría como súper bien y la saludamos así, entonces como bien, bueno, hay que tener en consideración que con las personas ciegas se puede hacer, con una persona atea no sabemos si después de hacer contacto físico, pero por lo menos con ella. Específico para personas con discapacidad visual. Y una cosa importante es que las características de una persona con discapacidad, como decían por ahí, no las podemos generalizar. ¿Ya? Pueden tener, como decías tú, pueden tener la misma condición, pero finalmente tener distintos requerimientos. O como decía, a uno a lo mejor agradable tomar la mano y al otro no le gusta que le toquen la mano, o que le parezca, por ejemplo, invasivo. Como cualquier persona. Como cualquier persona. Claro. Y estas son recomendaciones muy generales respecto al trabajo en aula, como por ejemplo, es súper importante enviar con anticipación material a utilizar en las clases, porque igual ella a través de este programa necesita, ¿cierto?, primero hacer ese procesamiento de la información, leerlo, por lo tanto si hay guías, si hay PPT, mandárselas antes al correo para que ella las pueda revisar. Es súper importante y es una de las cosas que ya se recogió, que en las nivelaciones, por ejemplo, ella necesitó muchas veces que se le pudiera mandar el material antes. Respecto al campus virtual, decía ahí que ojalá la institución pueda tener material con audio, de cómo ella tiene algo así o no, del campus virtual, para acceder al campus virtual como estudiante. Eso se está trabajando con CIMES. Se supone que en el fondo ya se solicitó, como decía, desde las nivelaciones, desde el acompañamiento superativo ya se levantó y ella también lo solicitaba. Ya, o sea, hay que decir, que también lo solicitaba, pero también se han levantado, entonces se está traspasando, digamos, nosotros estamos trabajando articulado y se está traspasando para que, porque CIMES en realidad es la unidad que tiene que velar para que en el fondo tengan recursos los estudiantes que digamos arriba. Ya, nosotros vamos a ir aportando con recursos, hay que decirlo, y también, digamos, con información para que la realidad sí vaya haciendo y apoyando, digamos. En ese sentido también, claro, bueno, nosotros como CIMED estamos también a cargo de la fundación, pero hay que saber ahora que nosotros como CIMED no estamos a cargo de la plataforma, ¿sí? Sino que es un campus virtual. Por lo tanto, cualquier acceso o facilitación de accesibilidad dentro de la plataforma, por ejemplo, que lea el nombre, todo eso se tiene que ver con campus virtuales, es tipo técnico. Sí, esa es la pregunta. Bueno, nosotros le podemos informar, también le puede llegar información de otra, ahí eso es importante que en el fondo sí, porque ahora la plataforma que tenemos nosotros, que es campus virtual, nosotros como CIMED no tenemos acceso a nada, es campus virtual, que el que ingresa a los blogs. Se puede solicitar como Centro de Innovación y Metodología, y necesitamos un material. Sí, porque aparte también hay que identificar bien la necesidad. Tenemos que campus virtual en la plataforma, por ejemplo, nos den la opción para leer cada uno de los títulos, o sea, ¿qué cosas le vamos a pedir a la plataforma para acceder? Yo creo que lo que decía ahí, una de las sugerencias era que la institución tiene que tener un material auditivo para que ella, ¿cómo accede? En el fondo, bueno, hay muchas cosas que se tienen que ir trabajando desde la página, desde el acceso a la página de la UCN, o sea, cómo ella ingresa y se va enterando de la información que está escrita ahí. Claro, lo que pasa es que a lo que yo quiero llegar es relevar, más allá de mi escuela de ciencia empresarial, claro, es un tema institucional, donde la universidad se genera inclusiva. Entonces hay que pensar desde la institución, desde esa mirada estratégica,
cómo acceder a la página web, cómo entrar al campus virtual, cómo acceder a todas las otras servicios. Justamente ese es el ejercicio que tenemos que hacer todos y es el desafío, porque todas las cosas debemos empezar a pensarlas para la gran diversidad de estudiantes que tenemos. En este caso, claro, pensamos en audio descriptivo porque tenemos un estudiante con discapacidad visual, pero en Antofagasta, por ejemplo, tienen estudiantes sordos y nos va a llegar probablemente también estudiantes sordos. Entonces, claro, tenemos que empezar, puede ser a través de CISMED, haciendo requerimientos, a través de nuestro programa, también hacer estos requerimientos. Porque yo creo que ahí yo todavía no lo tengo tan claro. ¿Quién es la unidad que centraliza todas estas demandas? Eso lo tenemos que pensar. Porque ahora el alumno es nuestro, ¿cierto? Sí. Somos nosotros los que tenemos que dar el requerimiento. Pero no, aquí eso es como un procedimiento. Claro. Es que como ahora lamentablemente no está definido, porque nos encontramos ahora que tenemos una estudiante que requiere de esto. Pero no será el departamento suyo de inclusión. Eso es lo que estoy diciendo, que tenemos que empezar a trabajar de esa manera y puede ser a través del programa Incluye, pero también a través de todo. El programa Incluye en este rato no está todavía tampoco institucionalizado. Pero el programa Incluye que articula, ¿no? Eso decías tú. Sí, es el encargado de articular. Pero va a salir ahora, estamos una semana, podría ser que el tuyo podamos tener. O sea, sí se puede hacer la solicitud, pero como digo, también tiene que, nosotros en general tenemos que estar articulados, saber que es una necesidad que en este rato en específico requiere 100, pero que más adelante también va a requerir en general toda la Ya, lo último, antes de cerrar, cuando usted cierre, después la persona que es la educadora tiene que coordinar con los profes una... Sí, no hay problema. Ya, cuando utilicen modo compartir pantalla, describir obviamente lo que se está mostrando, ¿cierto? Que pareciera lógico, pero a veces uno comparte pantalla y no describe lo que se está mostrando ahí. Si mostramos videos, ¿cierto? Y esos son subtitulados, incluir audio en español. Tienen que haber audios descriptivos. Verbalizar, leer lo que se escribe en el pizarrón. Muchas veces, no sé, yo puedo escribir algo pensando en que todos lo ven, pero en este caso tenemos que pensar que vamos a tener una estudiante que no va a ver lo que yo estoy escribiendo. Ya, por lo tanto, es súper importante poder ir verbalizando todo lo que estamos mostrando, escribiendo. Bueno, uno usa presentaciones que es cierto que hay que hacerse la ignorante de su sistema. Sí. Yo he hecho nosotros tuvimos la semana pasada nos reunimos con Tamara y le pedimos que llevara su computador para poder ver cómo funcionaba el sistema, que aún muy sorprendido con su capacidad auditiva, sobre todo porque el sistema habla de una velocidad increíble de todo, nosotros no entendíamos nada, pero ella entendía. Le lee efectivamente todo tipo de documentos en Word y PDF. Lo que es imágenes, el sistema no las lee. ¿Por qué? Porque necesita la descripción del imagen. Entonces, si le ponemos un gráfico en una guía, no va a leer el gráfico. Y le dice, el siguiente gráfico te indica lo siguiente. Y sale el gráfico y abajo las preguntas y ya no va a entender, no puede tenemos que trabajar eso entonces. Exacto. Todo lo que está en el virtual, ella está en PDF, la clase y la lectura, ella toma eso y lo... Exacto, el sistema no lee automáticamente. Por ahora hay que mandárselas por correo electrónico. Porque como usted sabe cómo va a acceder al campus virtual, yo creo que de hecho en nuestra escuela dijimos que estas 2 primeras semanas las vamos a trabajar como marcha blanca. Es decir, vamos a tratar de que los profesores se conozcan y en general con todos los estudiantes y que ya después entremos en tierra derecha y empecemos el acelerador ya en abril cuando sepamos cómo va a funcionar todo también. Yo les recomiendo a ustedes como docentes y desde la experiencia que he tenido trabajando en la construcción que no tengan miedo a preguntarle de repente, Tamara, ¿cómo funciona tu sistema? ¿Puedes tener la plataforma? Si no puedo ver, mira, ingresemos para que tú lo revises. No sé, escribe tal dirección acá arriba y que ella también se va interiorizando, ¿cierto? Y ellos que también identifican, ¿sabes qué? Mira, me di cuenta de que Tamara no puede acceder a a quien nos dirigimos, quizás a la directora, a la carrera, no sé, no ejecutamos a un estudiante para su conducto regular. Entonces, yo creo que es importante eso que si bien no hay llenada de preguntas, pero sí que sea estratégico, porque la forma que preguntamos, pero no aceptamos.
considerarla siempre para cualquier tipo de decisión, de adecuación curricular, decisión de repente para presentaciones, sí, pero la presentación para leer el texto, probablemente la presentación no va a leer el en una sesión a todos los profesores ahí yo creo que eso vale demasiado. Están ahí todos los profes, que enseñan demasiado. Sí, vamos a decir, eso también me preguntaba y socializar. Eso no, que también hay algo, bueno, el algoritmo va a apoyar, estamos articulados encima. La idea en el fondo va a ofrecer horario de educación, va a revisar material. De hecho, incluso nosotros tuvimos ya una primera sesión con el profesor del Instituto de Ciencias Básicas, Arturo, material lo pasamos, la profesora lo revisó y hizo las sugerencias. O sea, en el fondo, ese es un trabajo que hay que ir haciendo, insisto, porque para una asignatura va a ser una cosa, para la otra, ¿ya? Ese es un trabajo que hay que hacerlo interno, ¿ya? Porque como dice, no es que ser vacío, entonces la idea tampoco que todos se estén preguntando lo mismo, ¿ya? Es una labor también, como es un mejor derecho, es una labor también de la autorresponsabilidad de cada uno de nosotros, también ir aprendiendo, ¿cierto? Y indagando en la instancia que yo pensando que podría ser, ¿ya? En que hiciéramos a nosotros una sesión y hiciéramos una revisión conjunto con profesores del programa, ¿ya? O con alguien que se maestría, incluso ahí nos podemos vincular con otra institución. O por último, saber el nombre, buscamos a alguien. De hecho, yo lo busqué y está, y se puede precisar, pero cómo se maneja y qué recursos lee. Eso no es y cómo preparar recursos. ¿Cómo prepararnos? Para eso va a ser los poderes diferenciales. ¿Ya? Para eso es cómo preparar. El programa que tiene Tamara lee PDF, PowerPoint y Word. Lo que no lee son las imágenes. Si nosotros incorporamos cosas escaneadas, no las va a leer. Por lo tanto, si incluimos imágenes, tienen que ir descritas. ¿Ya? Los Excel, ella no lo sabe ocupar, va a aprender, porque el sistema también podía leer Excel, pero que tenía que aprender a leer. Entonces, mientras tanto, ojalá no ocupemos Excel, pero ella iba a pedir, porque le dije, yo te enseño, y me dijo, no, otras personas sí, que ocupamos el sistema. Entonces, ella ya, como yo le comenté que trabajamos con Excel en algún momento de mañana, pero en algún momento de la carrera, dije, ya yo voy a hablar entonces, y dije, pero necesitas apoyo en eso, me dijo que no. Pero para que sepamos nosotros que mientras tanto Excel no lo lee, pero ella iba a aprender cómo activar su... A mí me gustaría que hablar con Natalia Arevalo, no sé si estás ahí, Natalia. Marco, ¿puedes poner? Disculpe, ¿me permiten terminar? Porque por tiempo yo